Muy buenos días. Primero agradecer a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por invitarme y a la Escuela de Nutrición. Y ahora pasaré a dictar mi conferencia, que es sobre la inseguridad alimentaria en la ciudad de Lima. ¿Qué tan serio es el problema? La inseguridad alimentaria nutricional en la ciudad de Lima realmente tiene connotaciones graves. Miren, el Perú tiene un territorio de 1.300.000 kilómetros cuadrados. La ciudad de Lima tiene 43 distritos y está anexada a la provincia constitucional del Callao, que tiene 7 distritos, y que hacen un total de... Lima ocupa un territorio del 2.2% del territorio nacional, lo cual es impresionantemente pequeño, ¿no? Todo estaría bien si no vemos cuánta es la población del Perú, porque la población del Perú es 32 millones. Los 40 y tantos, los 43 distritos tienen 9 millones. Y los siete distritos del Callao suman 1.300.000. Por lo tanto, Lima, la ciudad de Lima, ese 2.2%, habitan 10.200.000 personas. Eso quiere decir que en el 2.2% del territorio nacional habita el 32% del total de la población del país, ¿no? Lo cual genera una increíble presión sobre seguridad alimentaria y nutricional. Lima es básicamente una región urbana. El 98% de su población no produce sus alimentos, requiere del mercado y del mercado laboral para tener dinero en cash y de mercados que estén cerca para poder adquirir su alimentación. Solo el 2% de Lima es rural, ¿no? Lima, al tener 10.200.000 habitantes, imaginemos hipotéticamente que consuman 1,5 kilos de alimentos por día. Esto hace que todos los días deben llegar a los mercados de Lima 15.300 toneladas de alimentos. Eso quiere decir que a la semana llegan 107.000 toneladas y al mes 459.000 toneladas de alimentos deben ser abastecidos a esta ciudad. Básicamente, al día, para llegar a estas 15.300 toneladas de alimento diario, a la ciudad de Lima deben llegar 2.550 camiones por día, lo que hace un promedio semanal de 17.800 y al mes 76.500 camiones por mes, lo que hace imperativo un proyecto. ¿Por qué? Tenemos una huella de CO2 enorme en los alimentos que consumimos en Lima, y esto hace imperativo que un proyecto de tren de costa, desde Ica hasta Chimbote o Barranca, sea de lo más urgente, porque no podemos, hemos fracasado como país en la construcción de autopistas, ¿no? Aún en la costa desértica, por diferentes trabas administrativas, jurídicas, de expropiación, etcétera, todavía recién el año pasado hemos logrado tener una autopista cercana a Ica y tenemos una autopista al norte que nos lleva hasta Huacho, ¿no? 125 kilómetros, lo cual es una vergüenza como país en el siglo XXI, ¿no? Ni qué decir de la carretera central, que sigue siendo una carretera de doble vía, punto, donde un solo camión mal logrado traba toda la accesibilidad de alimentos y personas hacia la ciudad de Lima, ¿no? Lima, además, al concentrar 10.200.000 habitantes, concentra del total de niños anémicos en el Perú, ¿no? 620.000 menores de 3 años anémicos. En el Perú existen 620.000 niños anémicos y 410.000 niños menores de 5 años desnutridos crónicos, ¿no? En Lima, de estos 620.000 niños, existen en la ciudad de Lima y Callao 157.000. Eso quiere decir
que el 25% de todos los anémicos están en Lima y Callao, en los distritos de Lima y Callao. Está súper concentrada la población, el 25% de todos está aquí. O sea, no hay que pensar solamente en una estrategia rural, sino también una estrategia urbana, y ni siquiera una estrategia que tenga que ver con altitudes. O sea, no estamos hablando de ciudades en 2.500 metros, 3.000 metros, estamos hablando del nivel del mar, ¿no? Y concentramos una cantidad increíble, el 25% de todos los anémicos están aquí, ¿no? Lima metropolitana cuenta con 3 cuencas: la cuenca del río Chillón, la cuenca del río Rímac y la cuenca del río Lurín. Hoy por hoy, nosotros dependemos casi el 90 y tantos por ciento del agua de la cuenca del Rímac, y tenemos un rango marginal de la cuenca del Chillón. Pero eso es en agua potable. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros en esta ciudad nuestra se ha expandido tanto, los ríos son verdaderos botaderos, ¿no? Y eso hace que las aguas sean realmente aguas donde la empresa de saneamiento de Lima, SEDAPAL, la que nos provee de agua potable de Lima, recoja realmente agua que es basura y convierta una cosa que es basura en agua. Realmente es casi hasta milagroso. Pero eso hace que nuestras reservas sean bastante precarias, al ser 10.200.000 personas. En la reciente crisis del río, del Niño Costero, tuvimos un gran problema porque la Tajea, en su punto de captación de agua, tuvo que cerrar, porque el nivel de turbidez del agua era de tal nivel que era imposible convertirla en agua potable. Y grandes sectores de la ciudad tuvieron problemas de agua potable, ¿no? Grandes filas requirieron el nivel de abastecimiento enorme, y esto a su vez trajo problemas de salubridad bastante grandes, especialmente para las mujeres. Estas colas tienen énfasis en cara de mujer, ¿no? Los ríos se llevaron todos los sistemas, los pequeños puentes de comunicación, ¿no? Que eran fácilmente, se vinieron abajo, ¿no? Pero recordemos algo que es importante para trabajar el tema del agua en agua potable en Lima. Para el agua consumo humano, en la costa del Perú, en toda la costa, solamente funciona el 2%. Se genera el 2% del agua dulce, porque vivimos en un desierto. Y cada persona, como mínimo, según fuentes de OMS, requiere por lo menos 100 litros de agua a día, ¿no? Y nuestra filtración de tuberías, nuestras tuberías son muy antiguas, ¿no? SEDAPAL estima que perdemos entre el 25 al 30% del agua potable, ¿no? Además, SEDAPAL ha señalado que tiene en estos momentos 400 pozos de agua subterránea para casos de emergencia. Lastimosamente, en ese verano del 2017 no funcionaron, ¿no? Y las colas del agua, los camiones cisterna de agua fueron el gran problema. Tuvimos en muchos distritos grandes problemas de abastecimiento, y no solo en distritos urbanos marginales, sino en distritos residenciales, donde nunca había pasado ese tipo de cosas, ¿no? La policía tuvo que actuar, pero como ustedes van a poder ver en los slides y las fotos, la gran cantidad de mujeres, son básicamente mujeres las que hacen las colas, ¿no? Y eso genera una doble presión para ellas, que tienen que cargar, juntar, cargar, llevar, y al final el que la usa no son ellas, sino los hombres, ¿no? Que tienen que entrar y salir, ¿no? Realmente ni la policía pudo actuar bien. ¿Qué hizo el gobierno entonces ante una situación de emergencia en seguridad alimentaria, partiendo por el agua? El gobierno hizo un llamado a la sociedad. Los ministerios abrieron centros de acopio, de ayuda en sus estadios, en sus colegios, en parques zonales, y emitieron comunicados solicitando algunos tipos de alimentos. Esto se dio. En muchos lugares, canchitas de fulbito se convirtieron en lugares donde se podían almacenar alimentos. Pero las primeras horas fueron realmente críticas, porque no había quien gobernara, asimilara, supiera o tuviera un protocolo listo para la recepción de alimentos en Lima.
Esto motivó de que personas voluntarias tomaran el control de facto de lugares estatales, ¿no? Voluntarios que llegaron de un momento a otro y lograron organizarse para poder establecer adecuadamente la ayuda, recibirla y ordenarla adecuadamente para formar después bolsas de alimentos. El nivel en el Estado, en cualquier país y en algunas instituciones públicas, aún en universidades, conseguir dinero constante y sonante es muy difícil, tener cash para salir a comprar. Y nos pasó a nosotros, o sea, en el Estado eso demora más o menos entre 3 a 4 meses que te den dinero, que te habiliten dinero para poder adquirir algo. Entonces, lo que se tuvo que es llamar a las pequeñas empresas para que te den, te regalen no solamente las horas del camión que transportaba la comida, sino el viático del chofer, la gasolina, el petróleo y el propio camión. O sea, a todo, a llave en mano, ¿no? Lo que ocurrió también es que la desconfianza hacia el Estado es de tal nivel que los voluntarios se trepaban en los camiones para certificar que la ayuda llegara o debería llegar, ¿no? Eso también es lo que hemos aprendido, la gente no confía en el Estado, ¿no? Los voluntarios armaban bolsas de alimentos que podían ser transferidas rápidamente en camiones y camionetas a los lugares de mayor afectación en Lima. Eso parece muy lógico y coherente. El problema es que aún el Estado tiene que trabajar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la entidad que se encarga de tener el Registro Nacional de Voluntarios, pero no ha hecho mucha fuerza por divulgar eso. Entonces los voluntarios básicamente los voluntarios que se recibieron en esos hechos, fueron voluntarios universitarios, que tienen su propio seguro, que tienen sus propias movilidades, que tienen su propia organización. Creemos que el Estado tiene que agarrar esto y aprender de lo que hicieron los voluntarios en ese momento, y de una vez hay que darles el registro nacional de voluntarios para que ellos también, bajo la nueva ley universitaria, ellos tienen que tener horas de responsabilidad social, y estas horas de responsabilidad social sean reconocidas. Es el gran trabajo que hicieron en este año, ¿no? Acá hay una foto donde se ve a puro voluntario organizando un almacén que estaba en un ministerio, en una canchita de un ministerio, organizando bolsas de alimentos, ¿no? Y llevándola a los lugares más difíciles, donde los puentes colapsaban o se caían, no sé cómo definirlo, pero ahí están, ¿no? Las comunicaciones se hacían más difíciles, es el puente de Baicoloro, donde realmente con un poquito de yodo en el cerebro uno se da cuenta que el puente no puede ser construido horizontalmente, sino deberíamos trabajarlo en forma del ICSE para que la cosa funcione de mejor forma, para que el río no se lo lleve, pero bueno, así estamos, ¿no? El problema también fue que al tener una sociedad que no cree en el Estado, todo el mundo lleva sus donativos en determinado momento. En esta foto tenemos donativos de todo tipo, desde papel higiénico, toallas higiénicas, comida, ropa, frazadas, al pie de carretera. Desde las iglesias más chiquitas a los clubes sociales, peñas de fútbol, etcétera, ¿no? Pero unas compitiendo contra otras, ¿no? Lo que hacía un gran nivel de confusión y lo que hacía que alguna gente que bien pudo haber sido afectada o damnificada, recibiera más, mientras que los que estaban fuera de carretera, lejos del pie de carretera, no recibían nada, ¿no? Y además de todo eso, había un problema de entrada, o sea, un camino que debería ser 40 minutos como máximo, se hacía en 4 o 5 horas, porque todo el mundo entraba los fines de semana, ¿no? El trabajo voluntario de diferentes universidades, Cayetano Heredia, Católica, UNI, San Marcos, contraviniéndose contra la naturaleza, como esta pequeña, con agua hasta la cintura, pero los chicos llegaban, ¿no? Esta foto que es de Cantagallo, ¿no? Aquí en Poracho, en Zárate, ¿no?
donde el agua también empezaba a llegar a centímetros llevándose de esta pista, hasta ahora no está regada, o sea, fue afectada en marzo, estamos en este mes de noviembre, y esa pista sigue siendo afectada, no ha sido reparada, ¿no? Y ahí sigue llegando los alimentos en total desorden, ¿no? Sin armar paquetes, sino la buena voluntad de la población, ¿no? El agua potable sigue siendo un problema, ¿no? Acá están estudiantes sanmarquinos ayudando en lo que se puede, estudiantes de Católica con polos del Ministerio del Interior, ¿no? Estudiantes de Cayetano, y aquí está la congestión. O sea, uno de los problemas graves de atender una inseguridad alimentaria en Lima lo que pasa es que Lima ha crecido sin ninguna planificación urbana. O sea, la población se ha colocado, ha construido su vivienda en las cuencas de quebradas donde se desaguan los ríos. Claro, hace 30 años que no pasa, pero una buena lluvia activa la cuenca y se lleva a todos, ¿no? Por razones políticas, sociales, económicas, muchas veces las entidades públicas y municipales, tanto nacionales como municipales, les han otorgado títulos de posesión a estas familias y se sienten con derecho a la construcción en estos lugares peligrosos. Primera medida que hay que tomar, hay que deslindar cuáles son las áreas protegidas donde no se pueden construir ninguna vivienda. Una cosa que a noviembre de este año todavía no está decidida. Y me parece increíble porque estamos al borde de volver a empezar el ciclo, ¿no? Y estamos sin tener una delimitación clara de de cuántos metros a cada lado hay que evitar la construcción, ¿no? Un hecho que ocurrió y que ocurre en cualquier emergencia es que la gente saca su ropa, ¿no? Y no fue pedida, la ropa no fue pedida, pero la gente nos dio ropa. Y estoy seguro que el Estado peruano tiene más de un almacén con por lo menos 10.000 toneladas, y no es una cifra chiquita, estamos hablando de 10.000 toneladas de ropa que tiene que ser categorizada, organizada, etcétera. ¿Qué será de esa ropa? ¿Cómo estará? ¿No? Y aquí vemos una foto donde los comedores populares se ponían la mano en el pecho y llegaban con comida caliente. Claro, tú ese día que trabajabas, que era sábado, tú caminabas 50 metros y podías comer arroz con pollo, te ofrecían una señora, la otra señora pues, te daba tamalitos, la otra señora te daba chaufa, era realmente un gourmet, ¿no? Era un buffet de pobres a nivel de carretera, ¿no? ¿Saben qué dejó todo eso? Muy bien, se alimentaron muy bien, pero ¿qué dejó? Dejó basura, porque lo dejaron todo sucio, ¿no? Y lugares como los albergues dados por la Municipalidad de Lima fueron subutilizados o no utilizados, ¿no? Los voluntarios tuvieron que entrar a estas zonas a recoger basura y desmonte, a punta de pico y lampa nada más, ¿no? Y carretillas buggy, ¿no? La situación de emergencia llegó a linderos urbanos, ¿no? Con muchísima agua. Y hay un sistema de... ¿Qué es el problema que tiene el Estado peruano? El Estado, para comprar alimentos y para abastecerse de alimentos, requiere tener precios. Uno de los efectos más difíciles de la inseguridad alimentaria en Lima han sido los precios, ya que la carretera central es fácilmente bloqueada. La carretera norte se bloqueó en Guarmey y la carretera al sur estuvo cerca de Pucusana, estuvo bloqueada. Los precios variaron dramáticamente. Había productos que se mantenían en su precio, como el aceite clásico, el aceite de cocina se mantuvo más o menos en su precio entre el 6.49 y 6.90, que llegó lo máximo, pero el arroz pasó de 2.25, se fue también siendo muy estable, el arroz superior también, pero hay otros productos como el camote, que estaba a 59 centavos, llegó a 2 soles, ¿no? 2 soles 18, ¿no? La cebolla también de 60 centavos subió a casi 2 soles, 2 soles 20. El limón ni se diga, se disparó, ¿no? Y así, etcétera. Y el limón hasta aún ahora sigue caro, ¿no? Entonces, y eso solamente fue un problema de efecto psicológico ante el bloqueo, ¿no?
porque la producción ya se normalizó, pero el precio sigue alto, ¿no? Por un problema de orden psicológico. El problema es que estos 10 millones que viven en Lima dependen de su salario y compran por salario, y la mayoría tiene situación de informalidad, no es un trabajo con sueldo, ni siquiera llegan al sueldo mínimo. O sea, si con sueldo mínimo esta gente sufre, imagínense son los que no ganan el mínimo, ¿no? La inseguridad de ellos se incrementa mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué situación, cuál es la situación laboral en Lima? En el primer trimestre del 2017 se registraron en Lima 7.600.000 personas, ¿no? 7 millones y media, que desempeñaban alguna actividad económica, ¿no? En esta PET está compuesta por el 68% por población económicamente activa, que son 5 millones de personas, ¿no? Que son población económica activa. Pero la no activa representa 2.300.000. Eso quiere decir gente menor de 5 años y mayor de 65. O sea, gente que depende, ¿no? Que no participan en la actividad económica. Entonces, y además de eso, hay por lo menos un total de desempleo de 49.9, donde hay aproximadamente 500.000 de personas, 200.000 hombres y 200.000 mujeres que no tienen empleo, ¿no? Entonces, en una situación de carestía de alimentos, en una situación de carestía de agua, estas personas tienen una seguridad alimentaria muy difícil y no existe en este momento una institucionalidad que las pueda soportar. No hay programa social dirigido a ellos, no hay programa de protección social urbana dirigida a inseguridad alimentaria urbana, ¿no? Miren ustedes el mapa de vulnerabilidades, eso también hay que tener cuidado. Este es un mapa de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria del año 2000, del MIDIS, donde el más seguro, donde menos vulnerabilidad hay, es en Lima, lo cual refleja una especie de espejismo, porque ya hemos visto con toda la evidencia que les he mostrado que Lima es altamente vulnerable. No es muy pequeño, es altamente vulnerable a la inseguridad alimentaria por el volumen de población, por la cantidad de gente que tiene como emprendimiento, su salario basado en emprendimientos y propio trabajo, y no en un trabajo fijo ni seguro, ¿no? Si los que tenemos, abro comillas, trabajo seguro, la pasamos mácano, los precios suben, ¿se imaginan ustedes el que no tiene trabajo, sueldo seguro y los precios suben? ¿No? Es mucho más inseguro. Yo creo que hay que tratar de encontrar algunas variables más para poder perfeccionar este mapa. Yo creo que puede ser Moquegua, Tacna, puede ser mucho más segura que Lima, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Que la provisión de alimentos y agua para el consumo humano en Lima es frágil. Es así, frágil. El trabajo en pobreza urbana debe ser mejor desarrollado para que los índices de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria se perfeccionen, porque realmente hay mucha población con inseguridad alimentaria, ¿no? Los protocolos de participación de voluntarios deben ser difundidos y mejorados para propiciar de que los voluntarios sean fácilmente identificados y no estar compitiendo. Hoy día se compite mucho por voluntarios. El Seguro Social tiene su norma de voluntarios. Los censos nacionales han tenido su norma de voluntarios. Ahora que en enero viene la visita del Papa, también tiene su norma de voluntarios. O sea, todos tienen una norma de voluntarios. Hay que, por favor, trabajar. Y tenemos la ley universitaria que exige responsabilidad social, donde también tenemos que tener trabajo voluntario. Entonces, por favor, ahí debemos coordinar mejor la institucionalidad y el manejo de estos para no cometer errores, ¿no? Y además hay que adecuar el sistema de control estatal, primero el sistema de control estatal para emitir un conjunto de normativas para la recepción, distribución, donación y compra de alimentos rápidos. ¿Qué ocurre? Los sistemas de control estatal, llámese Contraloría, oficinas de control interno, buscan la perfección administrativa de los procedimientos, ¿no? Para poder decir que las cosas se han hecho bien. Esa perfección atenta
contra la posibilidad de atender rápidamente a la gente. Debemos valorar qué es lo que debemos desear, atender rápida y prontamente las necesidades de alimentación, salud, abrigo, ¿no? Cobijo de la población y seguridad de la población, o que los papelitos estén bien hechos, bien firmados y bien sellados, ¿no? Creo que debemos, los empleados públicos, los gerentes públicos deben asumir responsabilidades que no firman y su firma debe ser aceptada de buena fe, ¿no? Salvo casos flagrantes de alguna omisión grave. Pero la verdad es que las compras estatales de donación de alimentos, hasta hoy día, tenemos campos donde la gente no recibe donación de alimentos, ¿no? No, que no le podemos atender, seguimos recibiendo donaciones de voluntariado, de gente del público, de instituciones privadas, pero no es el Estado el que se ha puesto con rapidez a brindar esto. Estos déficits deben ser cubiertos y esto genera solamente una posibilidad de una mirada al futuro con bastante miedo de la gente y un miedo justificado, porque estas normas no han cambiado, ¿no? Muchísimas gracias.